Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a una entrega más de su espacio informativo de la semana por BTV Canal 32 y también por las redes sociales y algunos que nos siguen también por Medios Panorama y BTV a través del streaming. Así que un saludo muy especial a todos nuestros redevidentes y televidentes. Señores, aquí como de costumbre nos acompaña bienvenido Durán y Leonardo Jaques, señores, para darle el mejor contenido informativo tanto en el plano nacional como internacional. Así que, hermanos, bienvenidos a una entrega más. Bueno, más que un placer, jóvenes, compartir esta tribuna donde nosotros, como siempre, vamos a interactuar, compartir con los televidentes de esta poderosa plataforma comunicacional del Grupo de Medios Panorama en su versión televisiva, el Canal 32, sobre los temas de los principales acontecimientos políticos acaecidos en la República Dominicana, en el mundo. No solo, señores, la situación política del país, sino todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente, en Europa, en los Estados Unidos y en todo el mundo, que sin lugar a dudas arde en llamas. Bien, después de esa introducción que ha hecho Ariel y Leo, entonces nos toca a nosotros presentarle este tema. Miren, esta semana se presentó otra encuesta más que salió y pone a los partidos políticos muy débil, pero ante todo también pone los líderes bastante fuertes. En el caso también, como partidos políticos, nosotros observamos que el PRM mantiene una puntuación que muchos dicen que esa no es la realidad, y el propio Dani Alcántara mencionaba que esta encuesta se hizo antes de los cacerolazos, antes de la protesta en la Plaza de la Bandera, que bueno, si se hubiese hecho, sí, claro que sí, si se hubiese hecho días después, entonces no sale bien parado el presidente. Ante todo, nosotros observamos que la Fuerza del Pueblo siempre se mantiene un crecimiento constante, el PLD está buscando un camino, y el PRM un crecimiento constante. Yo veo a la Fuerza del Pueblo estancada. Porque la Fuerza del Pueblo, tú observas, es el único partido que vive juramentando nuevos miembros. No, esa es la realidad. Y tú observas. Ahora, que tú estás buscando quizás una confrontación entre Omar y Leonel. Eso yo te lo respeto. Eso no va a existir. Sí, pero Leo está buscando cuando tú observas eso. No es que lo busque Leo ni que lo busque nadie. Mira, yo lo que sí estoy viendo en estas encuestas, y cada una de las encuestas que va saliendo va revelando lo mismo. Antes, los partidos políticos representaban el 70% de la opinión nacional. Los partidos, todos. Ahora es diferente. Ahora los partidos, cuando usted los junta, son el 30% de todo el universo electoral. Un 70% siempre está votando por el ninguno, o por una desafección, o por una indecisión. Antes los indecisos eran los menos, ahora son los más. Y eso debe llamar poderosamente la atención a todos los partidos políticos, a ver que lo que está pasando, que la gente se está desinteresando de la política. Una cosa muy importante que hay que destacar de esta encuesta, señores, es el influencer Santiago Matías. Para mí fue el ganador de esa encuesta. El fenómeno del momento. Un partido que tenía 10 o 12 años que no aparecía en la encuesta. Aparecía. Solamente Ariel. Salía muy bajito. El fenómeno del momento, Santiago Matías. Muy bajita. Y sin embargo, le ponen un 6% al partido reformista, señores. Increíble. Por los rumores. ¿Cómo que le ponen 6%? Bueno, porque no se ha... O sacó Santiago Matías, el Partido Reformista, espérense, el Partido Reformista ni lo ha hecho público, ni lo ha anunciado, ni Santiago Matías tampoco lo ha dicho, todo es el rumor público. Sin embargo, en esta encuesta, parece que dentro de su ficha técnica han colocado a Santiago Matías como el posible candidato del Partido Reformista, dándole un 6%, señores, empate con Gonzalo Castillo en el PLD, cosa que también me sorprendió, porque en otras encuestas Gonzalo ya se veía como un candidato en puro crecimiento, y sin embargo en esta encuesta sale empatado con Santiago Matías, no siendo muy así, bajo, pero mira, salió muy bajo. Sí, pero mira, yo entiendo que el PLD Dani, ha hecho un trabajo que tampoco es para poner el PLD en un 6%. Es porque, un 6%. Ojo, señores, a diferencia de otros tiempos, el PLD ha mostrado una recuperación y un trabajo
que, bueno, Va en camino. Pero mira un asunto. las encuestas son fotografías del Así momento. es, así Yo es, no discuto fotografía. encuestas ni cuestiono Y encuestas. fotografía breve. Son Pero mira un fotografías del asunto, momento. que estamos cortos del tiempo. Miren, señores, hay que aclarar esos datos y esas métricas y hay que recordar que en esa encuesta Santiago Matías no compite con nadie, porque no está en un partido que esté compitiendo con otro precandidato. Sin embargo, Gonzalo, en esa encuesta fue de manera abierta que se votó a la gente y el que se expresó en favor de Francisco Javier, de Domínguez Brito, también del propio Gonzalo, todos están por debajo. todo ese voto es PLDista, o sea, por eso la división y por eso aparece. súmelo, a ver cuánto da, no Entonces, llega a 10. igual en el PRM, en el PRM, el que se expresó por chequeale. Wellington Arnold no se expresó por Carolina y el que se expresó por David no se expresó por Carolina. Sí, pero Entonces, cuando la usted lo suma suma, de esos tres precandidatos da es el 29. total de ese partido. Entonces, Da 29. Santiago Matías no tiene competencia porque ni siquiera se sabe por qué partido sería candidato. Ahora, llama la atención ese 6%, hay que decirlo, Bueno, llama la sí, atención. ¿Cuánto le dan a Francisco Javier? Por la Simpatía. lógica que tú dices, entonces la fuerza del pueblo sale en primer lugar ahí. Con esa Bueno, métrica que tú estás ahí hay una planteando. suma de Porque votos. entonces tú sumas a Omar y a Leonel, Hay una suma de que ambos votos, claro que aparecen- sí, Pero claro eso- que sí, hay una suma de votos. Lo que pasa es que no ahí te que yo le pone. digo, a la matemática no se equivoca, Leo. Mire, hay ¿Y una usted? suma de simpatía, corrijo, no de votos, de simpatía. ¿Tú crees que esos 6% de Santiago Matías son votos? Son tal vez, ahí hay que ver si es simpatía, porque también es moda, es modismo. En su momento lo fue el Bacho, Ya tú en su quieres- ya tú momento quieres la cambiar- moda ya era tú Guillermo quieres cambiar la Moreno, narrativa. y siempre ha habido una figura Bueno, ahí pero que la vamos a gente- sumar eso. ¿Cuánto dan los partidos? Adiós. Lo que pero- pasa es que no está la totalidad de los Bueno, pues resultados de esos cada son- uno de los esos precandidatos. son ¿Tú los que más- entiendes? Ahora, yo lo que sé es que ninguno está en primer lugar. Ah, Y eso es cierto. y eso de que ninguno También. esté en primer Esa es lugar. la realidad. Es lo que debe de llamar. Señores, para una democracia ser sólida y fuerte, los partidos políticos deben ser sólidos y fuertes. Si no, aquí, señores, estará pasando lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Muchos Sudamérica. países, muchos países. Bueno, está Por eso es sucediendo- normal. Recuérdense que en el 2020 los outsiders y de la 2024, política están tomando relevancia Sí. cada vez más y la partidocracia se está debilitando. Y para mí eso es negativo, sobre todo en un país como la República Así es. Dominicana. Pero mire, recuerde, para darle Vamos a paso pasar- ya de una vamos a vez. pasar a otro Recuerde que en el 2020 y 2024 los niveles de participación fue menor a los niveles de abstención. O sea, que esa tendencia no Va viene más que a incrementando. confirmarse. Entonces los partidos son los que tienen que empezar a Un circo- reenamorar Claro que sí, a la reconquistar, gente. así es. Mire, otro tema que salió y que se discutió también en las redes y el presidente de la Junta Central Electoral tuvo que salir a declarar y aclarar el tema, y es que en la cédula nueva supuestamente no aparece la Biblia No, dentro pero del eso- escudo eso- dominicano. No, hombre, por Eso Dios. fue ya. Fíjate, Por fíjate Dios. cómo, Pero esto es para- cómo se este quiere programa es para crear chelchao, para hablar de temas una interesantes, narrativa, importantes. pero No, te leo, hombre, por cómo se Dios. quiere crear una narrativa, parece ser, yo no sé si es que le quieren hacer daño a Román Jaque, porque la Junta Central se está manejando bien. No sé mañana, pero hay que reconocer que la Junta Central Electoral, su presidente hizo administró una pasada campaña electoral verdaderamente no cuestionada. Eso así, hay que sino reconocerlo. Hay que excelente, reconocerlo. Sí. hay que darle su mérito. Entonces, Así no es. sé si lo que están buscando quizá es que crearle situaciones a la Junta Central Electoral, porque desde el principio que comenzó esta licitación con esta nueva cédula, comenzaron los cuestionamientos. No, hombre, esa cédula Y está luego bien. entonces ahora él aclaró, uno observando la cédula, en la Biblia está. Recuerde que en en esta nuestro era, mire, escudo. en esta era de la industria, Pero- de los likes, de los views, la gente tiene que buscar Señores, temas. hay Y siempre gente- va a haber un maldito tema. Yo- y vainas así Ajá, inventados. Yo Pero voy- nosotros no. ¿Usted va a creer en ese Yo esa voy pendeja? a No, tomar estamos una aclarando. palabra que escuché de un pastor. No, es que estamos claros, es importante porque no ven muchas Oye. personas, una cantidad de personas no ven. Esa IA está y es haciendo bueno, sí, y exactamente, Ariel, esa IA está haciendo un daño del carajo. Entonces nosotros nosotros estamos aclarando, la Biblia está, la Biblia yo está. lo que quiero dejar dicho con eso, en vez de usted estar buscando la Biblia en el escudo nacional, busque la Biblia de verdad y póngase a leerla, en vez de estar replicando, es. porque lamentablemente mucha gente se hizo eco de esta información. Señores, teniendo hasta la cédula, no la sacaron para verificar y comprobar, le dieron retweet, le dieron para adelante a esa información. Y en esta época de la IA, señores, de la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado, no solamente con las imágenes, también con los videos y con las fotografías.
Porque, señores, mírenme, es que ya cada día más usted no va a distinguir qué es real y qué es mentira. Y por eso es que hay que poner controles a tiempo antes de que esto se nos salga de las manos. Mire, Todo otro esto es tema, resultado, Leo, ahí. todo esto es con la resultado. discusión. Déjeme Espérese, opinar porque sobre tenemos ese el tiempo tema. encima. Bueno, pues, Vamos a aprovechar. Brevemente. Mire, Sí. eso es resultado, señores, de que realmente y lamentablemente en la República Dominicana en los últimos años la inversión en educación no se ha utilizado de la mejor manera para proveer de mayores conocimientos, proveerle de mayores herramientas y mayores capacidades para interpretar y comprender los procesos que se están viviendo en estos tiempos. Y eso no es más que resultado de esto. Precisamente por eso vimos quién es la figura de moda en este proceso electoral en la República Dominicana. ¿Producto de qué? Precisamente de todo eso, ¿no? De este ocaso moral que vive la sociedad, de este estado de desconocimiento, de nutrición cerebral, de gente que no lee, de gente que no se instruye, de gente que no hurga, que no investiga y que se deja llevar de las inventivas que surcan las redes sociales en la República Dominicana. Y el obispo coadjutor estuvo precisamente estaba esperando las autoridades, lo esperó y le pidió a las propias autoridades en la misa del patricio Juan Pablo Duarte de que aprobase el Código Procesal Penal sí o sí, sin mucho titubeo. Recuérdense ustedes que en esta semana la Cámara de Diputados o el Congreso está trabajando en ciertas modificaciones que más adelante nosotros vamos a estar conversando con un abogado también penalistas, Gabriel Brugal, que estará con nosotros para sobre todo nosotros hacerle cierto cuestionamiento y la sociedad espera que el Congreso no le falle nuevamente. Esa es la realidad. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores no le fallen nuevamente, que no vengan a aprobar leyes, un código como dirían la gente en los barrios, lleno de odio, sin qué pensar. pasa. Eso no puede ser. Yo prefiero esperar a que se presente la nueva propuesta antes de yo emitir una opinión, porque de hecho, señores, ya tenemos bastante tiempo esperando un código. Yo creo, como han dicho otros legisladores, que no será el código perfecto, pero será mejor que el que teníamos. Y si es mejor que el que teníamos, aunque tenga uno o dos artículos que no nos guste, debemos de aprobarlo con la salvedad de que se mantenga en revisión constante para que podamos avanzar, señor. Aquí hay muchos crímenes y delitos que no se pueden perseguir adecuadamente porque no tenemos las herramientas institucionales para hacerla. Pero ya eso lo vamos a debatir con nuestro invitado más adelante. Y antes ya de ir a la pausa, quiero que felicitemos desde este medio al ya juramentado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Jorge Ascana David. Pero mire, permítame... ¿Quién que se está agenciando la victoria del nuevo rector? No, porque Carolina, todo el mundo sabe que él contó con el apoyo de ¿quién Intrudis y contó con el apoyo del oficialismo y del gobierno. Tú no, una transición pacífica. Llevaba otro candidato. Sí, pero usted sabe todo eso, que la UAR que pierde ahora gana en el próximo proceso. Y ahí hay un consenso. Independientemente de eso, queremos enviarle un mensaje al nuevo rector de que haga una buena gestión a favor de la sociedad dominicana. Recuerden que la UAS es la universidad del pueblo. No todos tienen la dicha y el privilegio de ir a una universidad privada, y la UAS es la primera puerta, la primera puerta para todos, de un pobre. No, y este gobierno que la ha mantenido así, porque hay que título. reconocerle eso al presidente Abinader, que no vemos esa huelga que se veían antes en la UAS, y se ha mantenido la paz allí. Yo creo que con justicia hay que reconocer todo esto. Cada gobierno ha hecho sus aportes, unos menos, otros más, pero lo importante es que la UAS siga abierta de cara a la sociedad dominicana, manteniéndose pública, plural, abierta y participativa. Vamos al mambo. Ariel, vamos a la pausa, manténganse en sintonía. Y retornamos con una entrevista de la semana. Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para esta semana, señores, vamos
vamos a estar conversando con Gabriel Brugal. Así que buenas tardes, Gabriela, de la semana. Nos acompaña Leonardo Jaques, así que bienvenido a De la Semana. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y por el cálido recibimiento que me han dado. Gaby, tú eres abogado, has sido fiscal, de manera que puedes estar combinando la parte acusatoria, pero también la parte de la defensoría en estos casos. ¿Cuál es tu opinión respecto al nuevo Código Penal, el debate nacional, como se dice? Sí, realmente quizás haber estado en dos posiciones frontales, una y otra, me da la posibilidad de conocer desde un ángulo distinto la visión de ese código. Era una necesidad nacional, yo estoy de acuerdo en que había que hacer esa modificación. El país no podía continuar con un código de 1884, que no había posibilidad material de sancionar los crímenes y los delitos que hoy día se cometen. Las sociedades van evolucionando, el tiempo va cambiando y eso ya hacía que las fiscalías y los tribunales tuvieran que hacer malabares jurídicos para poder sancionar a una persona. Yo entiendo que la modificación que se ha realizado es justa y en sentido generalizado aporta más beneficios que lo perjudicial que se ha podido denunciar. Evidentemente, toda norma es perfectible, toda norma tiene su margen de crítica y se ha dado en la actualidad algunos puntos específicos que son objeto de debates. Hay cuestiones muy peligrosas dentro de ese código que la sociedad todavía no ha despertado. De hecho, a título particular puedo decirle que lo que se ha querido llamar como delitos de opinión, que es lo que más ha resonado, quizás es de las cosas más nobles que podamos ver ahí. Ahí hay cuestiones que son bastante graves, que la sociedad está todavía durmiendo en eso. Sí, doctor, excúseme, pero cite varios elementos que usted considera ahí que serían y representarían tal vez afectaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Claro que sí. De hecho, cuando uno inicia observando ese código, lo primero que nosotros nos encontramos es que las empresas van a ser plausibles de sanciones penales, sanciones de multa, de disolución, de inhabilitación para hacer contratos con el Estado. Y cuando uno se preguntará, una persona jurídica que es una ficción del derecho, ¿va a poder tener una sanción de esa naturaleza? Esta planta televisora va a ser posible de que pueda ser perseguida penalmente, quizás por las opiniones que alguno de los miembros pueda emitir en un momento determinado. Y eso son cuestiones que ya se han debatido durante años y no es posible que nosotros tengamos una brecha para poder sancionar a empresas cuando quizás un socio o un tercero no participa en las decisiones habituales de la misma. No, y que creo que el Tribunal Constitucional, hay que decir, se ha expresado en torno a esta situación y ha establecido que la empresa no debería arrastrar las responsabilidades de sus comunicadores o de sus periodistas. Y fíjate cómo ha habido varios casos ahí de influencers demandados que los medios que participaban estos no han tenido ningún tipo de responsabilidad penal, sino que se ha supeditado todo esto en el ámbito personal de la persona imputada. Pero mire, doctor, hay varios elementos más ahí. Vimos al Colegio Médico Dominicano también plantear de que pudiese representar un peligro para el ejercicio libre de la medicina en la República Dominicana, y vi también la Asociación de Profesores expresar su presidente que también pudiese de cierta forma afectar el ejercicio del tema de la docencia en la República Dominicana. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Sí, en el mismo orden de lo que me has planteado. Realmente en el 2016, y eso fue un tema que se debatió en el Tribunal Constitucional, y directores de medios fueron en una acción y tuvieron una decisión bastante interesante que estableció en primer término que no existía, por juzgar los delitos de difamación e injuria, una especie de censura previa, que no había posibilidad material de sancionar a una empresa, a un director de medios, por las opiniones que emita un tercero. Eso ya es un tema debatido y cerrado por el Tribunal Constitucional. En cuanto a las reclamaciones que hace tanto el Colegio Médico Dominicano como la Asociación de Profesores, es importante destacar que la figura de las empresas con responsabilidades es para cualquier tipo de entidad que pueda ejercer un libre comercio, que pueda ejercer sus funciones como una empresa. En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano tiene una postura bastante interesante. ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros va a una clínica o se somete a alguna intervención? Que nosotros firmamos un consentimiento autorizando a ese médico a que pueda realizar actividades y que las acciones que realiza, salvo
honrosas excepciones como un tratamiento estético, son cuestiones de medio. Es decir, el doctor no puede garantizar el resultado de lo que va a pasar, porque la medicina, igual que una ciencia exacta, no hay la ciencia puede haber algo de para pasar el síndrome médico, eso es un tema que hay que observarlo con mucho cuidado, porque incluso hasta la responsabilidad que hay de la buena calidad va a haber completa ahí. Debate calmado con el delito de opinión pública. La peso severa, que el periodista ni siquiera puede gestionar patrimonio, trabajando quizás en Estado Dominicano, una entidad pública. Entonces, fíjate, vale, sobre todo de los datos. Entonces, referente a eso, que tú lo conoces muy bien, ¿tú piensas que se actuó de una manera de legislador, no trabajo directamente, sino trabajo social. Ese código penal que nosotros hoy día y si usted busca en las razones en 2000 no me no sé la elaboración mínima. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros en el código vemos delitos de difamación, injuria, en el artículo 19 que la siempre está sancionada por la dominicana, siempre. Cuando se aborda directamente la figura de ultraje contra un que es un poder. El código 19 vamos a hablar de y este es lo que se es. Es que para que se ni el artículo está muy abierto. Hablar de delitos o que puede dañar la honra es funcional por un servicio público. Entonces pueden ser seguidos. Son muy abiertos, son peligrosos para los que les puede dar, usted lo va a preso y sociedad hizo 10 con 5 de incluso un y hoy en día será la última práctica. Entonces, no es sorprendente. Esa es la posición de esos señores con la cual yo me totalmente. No es la de expresar de tu para la República Dominicana. La tendencia de los por ejemplo, algún presidente lo dicen de todo, han señalado incluso y muchísimas bochornosas, sin vela, ya, no solo hay sus hijos, simplemente todos se entienden, creo que se debería pintarse al ámbito realmente una tendencia internacional, que la opinión sean despegados y natación, en una constitución, y siendo incluso un lugar recibo de ellos. ¿Tú estás de acuerdo que se conmuta? Yo entiendo que deben tener sanciones mixtas. Por un ejemplo, puede ser un criterio de opinión de responsabilidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy día hay una mayoría de personas que se dedican a por deporte y a y declaran solvente, no tiene nada a su nombre. La sanción quedó sin efecto, no va a haber posibilidad razonable de poder tener a esa persona cumpliendo con una sanción material. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona tiene una conducta reiterativa, que es reincidente en un delito, debe de tener algún tipo de sanción distinta. Lo que el legislador debió sí fue de segregar las formas en cómo se aplicarían las sanciones. Porque en principio una persona que emite una opinión y no tiene cómo probar la verdad de eso, entonces sí debe de ser sancionado con la benevolencia que manda la ley, porque el castigo penal, ese derecho punitivo que tiene el Estado, no debe de verse como un tema para recriminar o para causar miedo en una sociedad. Todo lo contrario, debe de verse para garantizar esa paz con la que todos convivimos. Gaby, ¿tú piensas que con este nuevo código los fiscales van a actuar con más independencia o tendrán más herramientas para perseguir los delitos? Yo creo que sí tendrán más herramientas porque hay 70 tipos penales nuevos que trae el código. Increíble eso. Es una, 70 tipos nuevos. Es una condición totalmente novedosa la que nosotros tenemos. El tema de la independencia, realmente yo no creo que se la dé este código y tampoco creo que se la dé el epíteto que se le ha puesto al Ministerio Público de Ministerio Público Independiente o una Procuraduría Independiente. No, porque si nosotros nos vamos a lo que es el histórico legislativo aquí. Desde el 2011 nosotros tenemos una ley que declaró el Ministerio Público como una carrera. La Constitución del 2010 instauró un Ministerio Público independiente. De hecho, la mayoría de los fiscales, comenzando por la cabeza de la Procuraduría General de la República, ingresó al Ministerio Público por un concurso de oposición, donde no fue que un político le está llevando una posición electiva, sino que la capacidad que ella pueda tener la demostró en unos exámenes y le dio la oportunidad de ingresar al Ministerio Público. ¿Tú no consideras que integrar esos nuevos 70 tipos penales no luce excesivo, no luce esto hiperpenalizar todo tipo de conducta penalmente reprochable por el Estado dominicano? Porque inclusive veo que plantea que si lo asesina con ácido del diablo es un tipo penal específico. Si lo asesina con un peo atómico es un tipo penal específico. O sea, ¿usted no considera que tal vez esto no ha sido una exageración del legislador y que no se corresponde con la tendencia regional? Lo que sucede es que si se pusieran tipos penales muy abiertos para tratar de abarcar cualquier conducta humana, eso representa un peligro social. Y debemos de reconocer que hoy día hay tipos penales que se cometen conductas que antes era imposible. Por ejemplo, bullying a través de un medio tecnológico, lo que le denomina el propio código como ciberbullying. Eso no era posible verlo hace 30 años atrás, porque no había este uso de la tecnología. Abordar la figura de ácido del diablo desde una configuración nueva o utilizar algún tipo de sustancia química que pueda afectar la salud o sea nociva, esos son figuras totalmente novedosas, pero necesarias, porque es el diario vivir. Realmente aquí se estuvo trabajando en el día a día
con una legislación que no había posibilidad humana de tener sanciones reales. Nosotros tuvimos un caso muy sonoro que todavía está en los tribunales, que fue el caso Yesé. ¿Qué pasó con la sociedad y la realidad jurídica? La sociedad reclamó una sanción mayúscula. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la realidad de la norma plantea una conducta o una sanción distinta para el tipo penal. Y eso no es un tema de la voluntad o el deseo de un particular, sino lo que dice la ley. Se estuvo planteando en ese caso, yo sé que usted muy bien acaba de señalar, la posibilidad de cambiar el tipo penal imputado a Antonio Espaillá y a su hermana. Se habló de la posibilidad de que fuese un homicidio culposo. ¿Usted cree que había espacio para el tribunal hacer una reinterpretación de todo esto? A mí no me parece, honestamente. Siendo muy responsable y muy sincero, yo no creo que la figura que se le ha querido denominar como un dolo eventual sea una figura jurídica que pueda entrar dentro de esa conducta que se sancionó ahí. Nosotros estuvimos frente a una catástrofe nacional, nosotros estuvimos ante un hecho que conmocionó al país. Creo que la mayoría de los dominicanos se vio afectado por ese hecho. Todos tuvimos a alguien conocido que perdió la vida ahí o se vio lesionado. Sin embargo, hay que reconocer una realidad. Finalmente, todo el mundo está de acuerdo en que eso fue un tema accidental. No fue la voluntad de una persona producirlo. Gaby, como abogado también, en caso de corrupción, que yo sé que tú has sido, varios casos tú como abogado que has tenido éxito, ¿tú no piensas o tú en cierto modo algunos medios han condenado a una persona anticipadamente por su estilo quizá de hacer la noticia? Sí, realmente lo que sucede en los procesos penales, eso es terrible. Las personas cuando son investigadas, desde el momento que lo arrestan, son condenados socialmente. Esa práctica que la Procuraduría instauró de tomar a una persona y ponerle un casco y un chaleco y pasearlo por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, eso es hasta denigrante. Realmente aquí hubo una cantidad de seres humanos que fueron judicializados y que hoy día se encuentran con sentencia de descargo que nada ni nadie le va a devolver lo que la vida le ha ¿Cómo cuáles? Como el caso mismo del señor Fernando Rosa, que nosotros defendimos. El señor Fernando Rosa fue arrestado en su residencia con un allanamiento y purgó 33 meses de prisión entre el arresto domiciliario y la prisión intramuros. Y cuando termina su proceso, entonces, ¿qué obtiene? Una sentencia absolutoria bastante robusta, y hoy día el Ministerio Público ha hecho su ejercicio natural, que ha sido recurrirla, pero mientras tanto, esa presunción de inocencia que a él lo revestía, nunca se le garantizó. Y uno tiene que ser responsable con ese ejercicio que se hace. ¿Por qué? Porque en ese momento fue a Fernando, pero mañana puede ser a Gabriel o a cualquier otro. Y a nadie le gustaría vivir eso. Gaby, vamos a hacer una pausa, pero ante todo nosotros siempre realizamos unas preguntas, las dejamos en el aire. Esto que usted acaba de mencionar, puesto por la Procuraduría General de la República, ¿qué buscaba precisamente exponiendo a encartados a la exhibición de los dominicanos y las dominicanas? ¿Qué buscaba? Retornamos en breve. Bien, señores, estamos de regreso, estamos conversando con Gaby, sobre todo, así lo llamamos, Gabriel Brugal Villanueva, un abogado muy Un abogado conocido, que nació ahumado. ¿Qué? Nació ahumado. Gabriel Brugal. No, estamos conversando. Gaby, dejamos una pregunta aquí en el aire. Nos gustaría que tú nos explicaras qué buscaba la Procuraduría General de la República con estos actos de exhibicionismo, sobre todo porque si la prensa lo hacía, porque muchas veces era permitido por la Procuraduría General de la República. Sí, realmente el objetivo quizás sea algo muy interno de la Procuraduría. En un momento determinado ellos definieron cuál era su política criminal en base a eso. Sin embargo,
La realidad es que esto tiene una connotación popular. Esto no buscaba otra cosa que fuera vender la idea de que se estaba realizando una persecución, de que era efectiva, de que eso estaba próximo a la ficción de justicia, cosa totalmente ajena a la realidad. Porque con ese paseo que se le daba a esas personas por los palacios de justicia, con unas indumentarias propias de los procesos, lo que se hacía era crear una retórica. ¿Y cuál era la retórica de la Procuraduría? Tenemos un expediente sólido, un expediente blindado, las pruebas están ahí y estos son los culpables. Y desde un inicio se vendía la idea de que ya esas personas eran culpables y la realidad y el tiempo han demostrado algo totalmente distinto, salvo excepciones. A todos no, hay que decir que hay varios ya condenados, incluyendo el hermano del presidente Medina, pero en términos generales, ¿cómo usted considera y evalúa lo que fue la gestión primero de la magistrada Miriam Germán y ahora la de Jenny Berenice, que ha continuado con toda esta lucha histórica contra la corrupción en la República Dominicana? Yo considero que han sido dos gestiones honestas. Honesta en cuanto a el manejo interno de una institución pública. Considero que han realizado un esfuerzo en dignificar la función de los miembros del Ministerio Público. La realidad es que hoy día tienen mejores condiciones salariales, mejores espacios laborales, tienen una condición natural de vida mejor. Sin embargo, hay cuestiones que son muy criticables. Hay cuestiones que son muy poco ortodoxas en la práctica. Porque yo no puedo tomar desde un eje del Estado, como es la Procuraduría, y decir que yo tengo una persecución contra la corrupción o contra los crímenes y delitos que están organizados, la criminalidad organizada, y olvidarme de otros derechos que la propia Constitución le pone. Y para poner un ejemplo de eso fue que aquí el Tribunal Constitucional dijo claramente que los motes a los expedientes había que quitárselos. Y la Procuraduría duró 2 años, casi 3, haciendo uso de motes en expedientes después de una decisión de un tribunal. Después de la decisión. Totalmente. Incluso al día de hoy los medios de comunicación recuerdan esos expedientes y los reconocen así, la sociedad los reconoce así. Hay en la República Dominicana lo que se ha querido denominar como el lawfare. Eso es lo que está sucediendo en esa Procuraduría. Lo que sucede es que esa figura como tal, que los políticos la utilizan y es una especie de tendencia, sobre todo en Latinoamérica, ha sido una especie de herramienta que se puede utilizar para perseguir a aquellos políticos que han cometido acciones indecorosas, pero también como un medio de defensa. Porque ¿cuál es la primera acción o reacción que pueda tener una persona que se encuentra investigada? Me están persiguiendo por yo ser político. Persecución política. Una persecución política. Sin embargo, en los tribunales, lo que se debe de debatir son las pruebas, si realmente se cometió o no un hecho. Yo particularmente entiendo que ningún político tiene la capacidad de tomar el erario y sustraerlo. Puede cometer acciones que son indecorosas. Pero ¿por qué yo pongo esa posición tan rígida? Porque hoy día existen múltiples controles y no es posible que yo diga que un determinado ministro o director departamental cometió actos de corrupción. No, es imposible que una sola persona lo haga. Totalmente, cuando yo no arrastro a otras personas que son esenciales dentro de un eslabón. Cuando aquí la mayoría de las instituciones públicas están siendo fiscalizadas por Cámara de Cuentas, por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, por el Ministerio Público. La propia Contraloría. Contraloría. Entonces, este cúmulo de instituciones son partícipes de las decisiones. Eso deberían formar parte de un expediente también cuando se habla de corrupción. Evidentemente, cuando yo digo que aquí una licitación fue amañada y yo no llevo un comité o un consejo que aprobó esa licitación y firmó, yo entonces tengo ya cogea el expediente ahí. Yo estoy siendo selectivo al momento de imputar. ¿Por qué a uno sí, a otro no? Gaby, tú has sido o eres representante de una empresa, y obviamente si tú las puedes mencionar, de un caso aquí que se sonó, que esa empresa sometió a Jester Ventura. Era el jovencito que iba a la bomba de combustible a medir precisamente si la gasolina estaba buena, si la gasolina que se le estaba vendiendo a los dominicanos o las dominicanas estaban respaldadas o adulteradas. Entonces, ¿qué lo llevó a ustedes a someter a Jester Ventura? Sí, la realidad de ese proceso es
que durante mucho tiempo la entidad que nosotros representamos en la oficina soportó diversos ataques que no respondían a la verdad. Se presentaban unos informes que él estableció, el señor Jeff de Ventura, que había obtenido a través de una decisión del Tribunal Superior Administrativo, que demostraban que el combustible de esa entidad tenía problemas de calidad. Cuando nosotros observamos cuáles son las estaciones que él identificaba y los informes, eso no se corresponde a la verdad. Y para poner un ejemplo muy práctico, fue por donde nosotros hicimos la acción, que fue por Higüey específicamente. ¿Por qué se hizo allá? Porque él estableció específicamente que una estación de combustible allá tenía un combustible que estaba adulterado, que la cantidad de octanaje no se correspondía con lo permitido por la ley ni las normas internacionales. Cuando buscamos el informe que está en el portal web del Ministerio de Industria y Comercio, que toda la sociedad lo puede ver, no se corresponde a lo que él dijo. Evidentemente, cuando alguien emite una opinión que no tiene cómo sustentarla, que no es lo que dice un documento oficial, como es eso, está cometiendo un delito. Y en este caso, con el código actual, ese delito está sancionado, que es la difamación. ¿Qué nosotros realizamos? Nosotros realizamos una querella penal a través de la Procuraduría Fiscal de Higüey, en este caso Provincia de la Altagracia, en virtud de que los hechos que él había denunciado a través de su plataforma digital, dígase por Instagram y por YouTube, no se correspondían a la verdad. Ese proceso se encuentra en la actualidad en manos de los tribunales. A él le impusieron una medida de coerción y el tiempo está transcurriendo y las investigaciones ¿Y por qué le ponen esa medida de coerción? Precisamente porque él vive cerca de esa bomba. Bueno, lo primero que hay que determinar es por qué la medida de coerción la juez la valoró en su justa dimensión y decidió imponer una medida. ¿Y qué medida le impusieron? Le impusieron una presentación periódica, una garantía económica, impedimento de salida y una orden de alejamiento en las sucursales, para que no se acercara a las sucursales, pero también a una víctima, una persona específica, que él también cometió el delito de difamación e injuria contra esa persona. ¿Qué motivó la juez a ese ejercicio mental y a llegar ahí? Que en el medio de la medida de coerción se reprodujeron los videos, se vieron las pruebas que se habían aportado de parte nuestra y la que él también había aportado, y la juez pudo constatar que existen elementos suficientes para que este proceso continúe su trayecto y que él tenga responsabilidad penal. Es cierto, perdón, Leo, ¿es cierto que él estaba pidiendo $1 millón de pesos a la empresa que usted representa? No se haga eco de eso. Lo recoge la misma medida. Eso es un hecho que incluso ni siquiera fue controvertido, porque él mismo lo dice en su defensa material. Él establece que fue $1.290.000 pesos, salvo que debo de reconocer que no fue a la empresa. Él fue a otra empresa que pertenece a parte de los socios de esa entidad. Ok, ya. Y ese era un pago para retractación. Leo, hay que escuchar las dos campanas. No solamente a usted le gusta escuchar yo creo una que sola campana, hay que escuchar las dos. Pero mire, lo que debió de presentar la empresa fue los elementos probatorios que avalen que están cumpliendo con los estándares de calidad. No hice por el tema de difamación, pero bueno. Yo quiero aprovechar su presencia, doctor, en su condición. Eso debe ser parte del expediente. Claro, para que no haya difamación. Porque ya te presentó supuestamente ahí, pero bueno, mire. Lo que va a desmontar la difamación es la comprobación del producto. Debería. Pero en esa línea es importante. Porque si no, él dio una información, sí. Que el país sepa. No, pero es posible que tenga la certificación de industria y comercio cuando no esté cumpliendo, porque tú sabes cómo se maneja este país. No, vamos a esperar la sentencia. Mira el abogado ahí. La realidad es que la empresa tomó la decisión, luego de que el tribunal dictó la medida de coerción, de realizar una rueda de prensa y se explicó al país y se mostraron todos y cada uno de los certificados. Se puso a disposición, se entregó un documento donde está la dirección específica de la página web, que todo el mundo puede entrar al Ministerio de Industria y Comercio, puede ver las estaciones de todo el territorio nacional que cumplen y las que no cumplen. Y debo decirle que las de mi cliente cumplen todas. Porque hay que decir que en ese caso, quiero abordarle otro tema, pero en ese caso ya ha abordado estaciones de otras marcas, o sea, no que fue él exclusivamente esa marca, sino que él ha ido a todas las marcas. Bueno, pero son mire, las otras marcas que tienen que querellarse, ellos se querellaron ellos. pero bueno, mire, porque en su condición de fiscal, en su condición de fiscal, vemos un caso ahí de un fiscal, Aurelio Valdés, que ha sido imputado por supuestamente recibir sobornos, producto de un caso penal que está en los tribunales, el caso de Senasa. Uno de los imputados habría
trazado, acordado con él, suministrarle. Se habla, creo que fueron $10,000 que le encontraron en su vehículo. Bueno, el tema es, ¿cuál es su parecer sobre esto? Si usted cree que tal vez hubo un exceso del Ministerio Público, si esto es una práctica común, si usted considera que esto es un caso aislado o si esto evidencia la necesidad de implementar mejores mecanismos de supervisión, de vigilancia, para indagar el enriquecimiento de esos fiscales, identificar cualquier indicio que pudiese evidenciar que se está corrompiendo en el ejercicio de sus funciones. Quizás yo deba de ser un tanto prudente en las opiniones que yo emita en ese proceso, porque yo tengo una persona a quien defiendo dentro de ahí, de ese expediente. Es decir, soy abogado de una persona que está imputada. Lo que sí puedo decir es que el accionar del Ministerio Público es correcto. Es correcto si un miembro del Ministerio Público se ha desviado, ha recibido dinero en condición de soborno. Eso es un acto de corrupción igual que cualquier otro. Incluso debe de ser sancionado con mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque se supone que la sociedad se prepara para defenderse de ciertas personas, no para el que te protege, no para aquel que persigue la criminalidad, no para aquel que se encuentra dentro de un proceso que está persiguiendo la corrupción administrativa y dentro del mismo proceso aprovecha su condición de fiscal para entonces hacerse servir fondos de una persona que era investigada en ese momento. O sea, eso es un acto no solamente de corrupción, eso es un acto que debe de ser sancionado, debe de ser perseguido, y yo entiendo que quizás él pudo actuar de manera aislada. Ahora, el Ministerio Público debe de observar su personal en sentido generalizado, la conducta que pueda desplegar, porque ese accionar de él puede manchar el curso de un expediente de esta naturaleza, que tiene una investigación profunda y que aún en este momento se encuentra siendo objeto de escrutinio. Gracias. Bueno, Gaby, gracias. Demasiado material. Yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo a una próxima entrevista, porque tú has dejado al público bien entretenido. Así que, señores, los invitamos para que continúen por BTV. Gracias por estar ahí. Canal 32. Así que no se pierdan la programación. Gracias a ustedes. Qué placer.